Porfirio Díaz es de los personajes más controvertidos en la historia de México, llamado héroe por muchos y villanos por otros, pero algo que hay que reconocerle es que durante su vida en el ejército fue uno de los generales más importantes que fueron fundamentales para que México lograra la victoria durante la invasión francesa. Y es por eso que en este video veremos sobre 5 grandes victorias del general Porfirio Díaz ante los franceses y el Imperio Mexicano. Suscríbanse para más contenido de batallas y guerras de México. Ahora sí, comencemos. Contaremos estas batallas desde 1862, que fue el año que comenzó la invasión, hasta 1867, el año que terminó. Batalla de Puebla, 5 de mayo de 1862. La segunda intervención francesa había comenzado. 6.000 soldados del Imperio francés se dirigían a la ciudad de Puebla, ya que el 5 de mayo, el general Zaragoza con otros generales, incluido Porfirio Díaz, serían los que les plantarían batalla a los invasores. Ya tengo varios videos donde explico esta batalla a detalle. El caso es que los franceses intentaron 3 veces en tomar los fuertes Loreto y Guadalupe, y en todos esos ataques fueron repelidos. La batalla en las colinas del cerro era brutal, donde se enfrentaban cuerpo a cuerpo, los mexicanos usando el machete y los suavos el sable. Al ver que el ejército francés comenzaba la retirada, se mandó la caballería mexicana, donde participaría Porfirio Díaz y su hermano conocido como el Chato Díaz. Se lanzaron a la carga, provocando la huida de los invasores. Porfirio Díaz defendería el ala izquierda de la ciudad de Puebla, y al ver que la situación ya estaba a su favor, se dio en la tarea de perseguir a los invasores, pero se tuvieron que detener, ya que Zaragoza se los impidió, según porque podían estar expuestos a un contraataque francés. Y así fue como el ejército mexicano, junto a Porfirio Díaz, venció al que en ese momento era el ejército más poderoso del mundo. Porfirio Díaz sería premiado por su valentía en la batalla, pero aunque se logró esta importante victoria, solo era el inicio de la guerra. Antes de seguir con la siguiente batalla, hay que mencionar que en 1863, Francia regresó con 30.000 soldados. Sitiaron la ciudad de Puebla por 2 largos meses hasta que tuvo que capitular. El ejército francés entraría a la ciudad de Puebla en ruinas y con miles de muertos. Porfirio Díaz, a pesar de combatir valientemente con sus hombres defendiendo Puebla, fue hecho prisionero para luego ser llevado a Veracruz, y de ahí serían enviados en barco a la isla de Martinica. Pero 2 días antes de ser embarcados, Porfirio Díaz logró escapar rumbo a la Ciudad de México. Todo el resto del año de 1864, Porfirio Díaz desarrolló una guerra de guerrillas en Oaxaca, y los franceses no podían penetrar el estado, pero ese mismo año, el Imperio Mexicano de Maximiliano de Habsburgo declaraba como traidor y contra el imperio a cualquiera que se levantara en armas, y serían enviadas miles de tropas a Oaxaca. Es aquí donde empieza lo bueno, ya que al enterarse del envío de tropas, Porfirio Díaz empezó a fortificar la ciudad de Oaxaca, y el 19 de febrero, el general Aquiles Banzai comenzó el sitio de la ciudad, que duró varios meses, y finalizó el 22 de junio de 1865, tras la rendición de Díaz. Luego Aquiles Banzai ordenó fusilarlo, pero la intervención de Justo Benítez le salvó la vida. Porfirio Díaz sería enviado a la prisión perpetua en el convento de las Carmelitas en Puebla. Sin embargo, en la prisión se hizo amigo del barón húngaro Lois de Saliná, quien era el encargado de la cárcel. En una ocasión, cuando el comandante militar de la plaza salió de la ciudad, Porfirio Díaz intentó escapar a base de un cuchillo y una cuerda, pero el barón húngaro lo descubrió y en lugar de delatarlo, dejó que escapara. Y fue a partir de este momento que Porfirio Díaz empezó a reunir tropas, empezando su racha de victorias contra el Imperio francés y el mexicano. Batalla de Miahuatlán, 3 de octubre de 1866. Para ese año, el ejército francés comenzaba a retirar una buena parte de sus tropas de México, al ver que la intervención sería un fracaso y porque tenían otros problemas serios en Europa. Díaz, aprovechando esto, conseguiría una de sus victorias militares más importantes, cuando apenas con 1.000 hombres, de los cuales solo 200 eran militares y 800 civiles, mal armados y entrenados, se enfrentarían a un ejército franco-mexicano de 2.000 tropas. Al correr la noticia de la llegada de este ejército enemigo al pueblo de Miahuatlán, la campana mayor del templo de San Andrés empezó a tocar en señal de alarma, anunciando a los vecinos del pueblo que estaba por comenzar una batalla. Las mujeres y los niños corrieron para refugiarse. Mientras tanto, los hombres se apresuraron a tomar las armas, porque no querían que Miahuatlán fuera destruido por los invasores, como ya había sucedido en varias partes del istmo de Tehuantepec. El general Porfirio Díaz ordenó el toque de avance, poniéndose al frente de los batallones fieles de Oaxaca y lanceros de Puebla. ¡Vamos a enseñarles a estos cabrones de que estamos dentro los mexicanos! Los franceses no pudieron resistir el avance de los mexicanos y retrocedieron desorganizados, provocando confusión en su infantería y derribando a los obuses de montaña. En esos instantes, la batalla se decidía a favor de las fuerzas republicanas.
El general Carlos Oronos, quien era uno de los principales al mando de las tropas franco-mexicanas, dio media vuelta y, acompañado del resto de su caballería a todo galope, abandonó el campo de batalla. Sus fuerzas sufrieron 70 muertos y 400 prisioneros entre franceses, mexicanos y austriacos. Díaz perdió 59 hombres y 14 heridos, pero consiguiendo una importante victoria y muchas armas. Batalla de la Carbonera, 18 de octubre de 1866. 15 días después de la victoria en Miahuatlán, obtendrían otra victoria y muy importante. Porfirio Díaz se enteró que una columna de 1.500 soldados de refuerzo, compuesta de mexicanos conservadores al servicio del imperio, franceses y austriacos, se acercaban a auxilio de las tropas que estaban siendo sitiadas en Oaxaca. Porfirio Díaz, quien temía ser abatido por la superioridad numérica de los soldados franceses, decidió adelantarse y enfrentarlos antes de que lograran su objetivo. Formó su ejército en dos columnas, una de ataque y la otra interceptora. La batalla se efectuó el 18 de octubre a las 11 a.m. y fue muy breve, ya que la columna imperial de refuerzos sería sorprendida por el embate de los soldados republicanos, ya que los atacaban desde distintos frentes de manera muy rápida. La victoria mexicana se consolidó en tan solo una hora y al caer la tarde, el enemigo había sido derrotado. Las bajas en las tropas de Díaz fue de 78 muertos y 153 heridos, pero tomaron 500 prisioneros, la mayoría austriacos en esta batalla. Además, confiscaron 1000 fusiles, 8 buses de montaña y más de 40 mulas de cargas de municiones. Batalla de las Lomas de San Lorenzo, 15 de abril de 1867. Esta batalla fue muy importante, ya que se dio cuando Porfirio Díaz estaba sitiando la ciudad de Puebla y se enteró que unos 5.000 mexicanos conservadores y unos cuantos austriacos, al mando de Leonardo Márquez, se dirigían con refuerzos. Porfirio Díaz, con el temor de enviar a una parte de sus hombres a detenerlo, decidió enviar a Luis de la Torre para que frenara el avance de Leonardo Márquez, el cual logró el 15 de abril al dispersar a las tropas de Márquez, dejándoles muchas bajas y cientos de prisioneros. Luego Porfirio Díaz llegaría al campo de batalla felicitándolo por la victoria. Toma de Puebla, 2 de abril de 1867. Puebla llevaba casi 4 años ocupada por los franceses, pero en marzo de ese año, Porfirio Díaz, con más de 6.000 soldados, sitió Puebla y usaría los mismos lugares estratégicos que usaron los franceses en el asedio de 1863. La batalla fue sangrienta y los sitiadores resistieron por un buen tiempo, pero el 2 de abril, en un asalto final, la ciudad había sido tomada nuevamente por el ejército mexicano. El combate costó la muerte de un jefe, 6 oficiales y 246 soldados del bando de Porfirio Díaz, pero capturando a más de 2.000 prisioneros. Uno de sus compañeros de armas, Carlos Pacheco Villalobos, perdió una pierna y un brazo, y Manuel de Refugio González perdió el brazo derecho. Ese fue el sacrificio que tuvieron que hacer por México. Y gracias a esta victoria se le dio una de las mayores derrotas para el imperio de Maximiliano, que luego sería capturado por el general Mariano Escobedo tras el sitio de Querétaro y sería fusilado en el Cerro de las Campanas. Porfirio Díaz, por su parte, todas estas victorias lo hicieron muy famoso en la población, y al mando de 25.000 hombres, tomaba también para junio de 1867 la Ciudad de México, acabando así la segunda intervención francesa. Estas fueron 5 increíbles victorias de Porfirio Díaz. ¿Las conocías? Si quieres más contenido, suscríbete al canal y mira los demás videos. Hasta la próxima.